La innovación en la guerra raramente viene de laboratorios o sesiones de planificación estratégica. Viene de operadores al borde de la supervivencia que reconocen que los métodos actuales los están matando y tienen el coraje de probar algo diferente. El capitán Howard Bowie no tenía títulos avanzados ni acceso a túneles de viento. Tenía observación, lógica y disposición a arriesgar su vida probando una teoría. El aterrizaje de estancamiento sin potencia funcionaba no porque fuera elegante o técnicamente sofisticado. Funcionaba porque Bowie entendía el problema real. El problema real no era cómo aterrizar un B-17 suavemente. El problema real era cómo poner una aeronave moribunda en el suelo antes de que dejara de ser una aeronave en absoluto. Los procedimientos convencionales optimizados para el escenario equivocado. Asumían autoridad de control sostenida, sistemas funcionales y tiempo. Los bombarderos dañados no ofrecían nada de eso. Así que Bowie construyó un procedimiento alrededor de lo que los bombarderos dañados aún podían hacer: volar rápido, volar recto por periodos cortos y caer de manera controlada. Hay una lección más amplia aquí sobre conocimiento institucional e innovación. Las organizaciones desarrollan procedimientos basados en experiencia acumulada. Esos procedimientos funcionan bellamente bajo las condiciones para las que fueron diseñados. Pero cuando las condiciones cambian, cuando el entorno se vuelve más hostil, cuando el equipo falla de nuevas maneras, cuando las apuestas escalan, los procedimientos viejos pueden volverse letales. Los héroes son las personas que reconocen esto, que entienden que lo más peligroso en una crisis no es romper las reglas. Es seguir reglas que ya no aplican. A veces la supervivencia demanda hacer exactamente lo que te entrenaron para nunca hacer. Y a veces eso no es imprudencia. A veces es la única elección racional. El capitán Howard Bowie completó su tour de combate en junio de 1944, volando su 25ª y última misión el 18 de junio, un raid contra refinerías de petróleo en Hamburgo. Regresó a los Estados Unidos y pasó el resto de la guerra como instructor en bases de entrenamiento de B-17 en Idaho y Kansas, donde personalmente enseñó la técnica de estancamiento sin potencia a cientos de pilotos de reemplazo. En mayo de 1944, fue galardonado con la Cruz de Vuelo Distinguido. La citación notó su desarrollo de procedimientos de emergencia innovadores que salvaron numerosas vidas en aeronaves. No mencionó que había violado regulaciones para desarrollar esos procedimientos. No necesitaba hacerlo. Los resultados hablaban por sí mismos. Bowie permaneció en la Fuerza Aérea del Ejército después de 1945, transitando a la recién formada Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1947. Se retiró como teniente coronel en 1963 después de 23 años de servicio. Nunca buscó publicidad por su innovación. Nunca escribió un libro. Nunca apareció en televisión ni dio entrevistas largas. Cuando se le preguntó sobre ello tarde en su vida, simplemente dijo: solo no quería ver a más amigos morir en accidentes de aterrizaje. Eso fue todo. Howard Bowie murió en 1989 a los 71 años. En gran medida desconocido fuera de la comunidad de veteranos de B-17 que acreditaban su técnica con salvar sus vidas. En la reunión del 388º Bomb Group en 1987, un ex jefe de tripulación de B-17 llamado Thomas McKinley se acercó a Bowie. McKinley había estado estacionado en RAF Goodrich como parte de la tripulación de tierra de emergencia. Le dio la mano a Bowie y dijo: «Señor, nunca lo conocí durante la guerra, pero quiero que sepa que vi 47 bombarderos aterrizar usando su técnica. 47 aeronaves que se habrían estrellado usando procedimientos estándar. Esos son 470 hombres. Algunos de ellos están en esta reunión. Por usted, volvimos a casa». Bowie característicamente solo asintió y dijo: «Me alegra que ayudara». La influencia de la técnica se extendió mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La doctrina de entrenamiento posterior a la guerra incorporó el concepto de que diferentes situaciones demandan diferentes procedimientos. La adhesión rígida a enfoques de método único dio paso a marcos más flexibles. El entrenamiento de vuelo militar y civil comenzó a enfatizar el juicio. Cuándo seguir procedimientos estándar y cuando las circunstancias demandaban alternativas. La aviación moderna aún lidia con la misma pregunta fundamental que Bowie respondió en 1944. Cuando las regulaciones diseñadas para condiciones normales se vuelven peligrosas en las anormales.
La respuesta codificada en procedimientos de emergencia actuales para aeronaves militares y civiles es que el juicio del piloto supera los procedimientos publicados cuando las circunstancias lo demandan. El programa del transbordador espacial enfrentó un desafío similar. Los procedimientos de aterrizaje estándar llamaban a una aproximación larga y superficial, pero el transbordador era un planeador sin motores. Tenía una oportunidad para aterrizar. Los pilotos de pruebas desarrollaron una aproximación empinada y rápida que parecía peligrosa, pero daba a los pilotos máxima autoridad de control hasta el último momento posible. El paralelo con la técnica de Bowie era explícito. RAF Goodrich cerró como instalación militar en 1993. La pista aún existe, ahora usada para aviación civil ligera. Una pequeña placa cerca de la antigua torre de control conmemora los 4,200 aterrizajes de emergencia realizados allí durante la Segunda Guerra Mundial. No menciona a Bowie por nombre. No describe la técnica de estancamiento sin potencia específicamente, pero los pilotos veteranos de B-17 que visitan el sitio recuerdan. Recuerdan traer bombarderos lisiados rápido y caliente. Recuerdan estancar deliberadamente a 20 pies sobre la pista. Recuerdan el impacto duro y el conocimiento de que habían sobrevivido. Y recuerdan que un capitán de 26 años sin credenciales especiales rompió las reglas para salvar sus vidas. La perspectiva alemana sobre la resiliencia de los bombarderos estadounidenses fue capturada en informes de interrogatorios de pilotos de la Luftwaffe derribados y capturados. El Hauptmann Klaus Faber, un piloto de caza veterano con JG-2, fue derribado sobre Francia en julio de 1944. En su interrogatorio, dijo, sabíamos que teníamos que golpear los bombarderos estadounidenses fuerte la primera vez. Si llegaban a Inglaterra, aterrizarían exitosamente, no importa cuán dañados. No entendíamos cómo lo hacían. Bombarderos que pensábamos terminados simplemente aterrizaban. Era desmoralizador. El Oberleutnant Heinz Konoka, otro piloto experimentado de la Luftwaffe, escribió en su diario en mayo de 1944, atacar una formación de B-17 es como tratar de hacer el amor a un puercoespín en llamas. Su potencia de fuego defensiva es formidable. Pero peor aún es saber que los bombarderos que dañamos, los que pensamos que hemos matado, de alguna manera llegan a casa. Los estadounidenses han aprendido algo que nosotros no. Lo habían aprendido, que la supervivencia a veces significaba romper cada regla en el libro. Para junio de 1944, la técnica se había extendido más allá de los B-17. Los pilotos de B-24 Liberate encontraron que la mayor carga alar del B-24 requería parámetros ligeramente diferentes, una velocidad de aproximación más rápida y reducción de acelerador más temprana. Los pilotos de PI-47 Thunderbolt usaron una versión modificada cuando aterrizaban con tren de aterrizaje dañado. Incluso el mando de bombarderos de la RAF, inicialmente escéptico, autorizó a pilotos británicos a usar variaciones de la técnica con bombarderos Lancaster y Halifax dañados. El impacto psicológico era tan significativo como el estadístico. Las tripulaciones de bombarderos sabían que si podían llevar sus aeronaves dañadas de vuelta a Inglaterra, tenían opciones. No tenían que ejecutar aterrizajes perfectos en aeronaves apenas controlables. Podían venir rápido, estancarlo deliberadamente y golpear duro. Mientras el tren de aterrizaje aguantara, se alejarían. Entre marzo de 1944 y mayo de 1945, las tres pistas principales de aterrizaje de emergencia en Inglaterra, RAF Goodrich, Manston y Carnaby, registraron más de 2,400 aterrizajes de emergencia por bombarderos estadounidenses dañados. El análisis posterior a la guerra por historiadores de la Fuerza Aérea del Ejército estimó que aproximadamente el 40% de esos aterrizajes emplearon la técnica de estancamiento sin potencia o variaciones de ella. Si la técnica redujo las fatalidades de tripulación en un 60% en casos aplicables, cálculos aproximados sugieren que salvó entre 500 y 800 vidas de aviadores. 500 a 800 hombres que habrían muerto en accidentes de aterrizaje usando procedimientos convencionales sobrevivieron usando el método de Bowie. 500 a 800 hombres que fueron a casa después de la guerra. Esta historia se pone aún más notable. Asegúrate de estar suscrito porque te traemos las innovaciones olvidadas de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron la guerra para siempre. Y si quieres apoyar este tipo de investigación histórica profunda, presiona ese botón de like. Le dice a YouTube que muestre esto a más entusiastas de la historia como tú. 3 días después,
Un B-17 con ambos neumáticos principales del tren de aterrizaje reventados e hidráulicos fallando usó la técnica de Bowie en RAF Goodrich. La aeronave aterrizó exitosamente. La tripulación se alejó ilesa. Fue el primero de cientos. Si estás aprendiendo algo fascinante sobre esta historia no contada, presiona ese botón de suscribir ahora mismo. Estamos descubriendo los verdaderos héroes de la Segunda Guerra Mundial, cuyas innovaciones salvaron miles de vidas pero fueron olvidadas por la historia. Y deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y habías oído hablar de la técnica de aterrizaje de estancamiento sin potencia antes de este vídeo? La técnica de aterrizaje de estancamiento sin potencia funcionaba porque redefinía fundamentalmente lo que significaba un aterrizaje de emergencia exitoso. Los procedimientos tradicionales priorizaban la suavidad y el control. La técnica de Bowie priorizaba poner la aeronave en el suelo antes de que ocurriera una falla catastrófica. El análisis de ingeniería realizado por pilotos de pruebas de Wright Field en abril de 1944 reveló por qué la técnica era tan efectiva para aeronaves dañadas. Una aproximación de aterrizaje convencional requería autoridad de control sostenida por 60 a 90 segundos desde la aproximación final hasta el toque. Durante ese tiempo, los sistemas de un bombardero dañado estaban bajo estrés continuo, motores luchando por mantener potencia, hidráulicos perdiendo presión, superficies de control respondiendo lentamente o erráticamente. La aproximación de estancamiento sin potencia reducía esa ventana de estrés a aproximadamente 15 segundos. La aeronave se configuraba para aterrizaje antes, a mayor altitud. La aproximación real se volaba caliente y rápida, condiciones donde incluso aeronaves dañadas mantenían buena respuesta de control. Luego, en el último momento, todo sucedía simultáneamente. Potencia off, yugo hacia atrás, estancamiento controlado, impacto. El aterrizaje duro, que habría sido inaceptable bajo circunstancias normales, en realidad trabajaba a favor de aeronaves dañadas. El tren de aterrizaje del B-17 estaba diseñado para absorber cargas verticales hasta 10 pies por segundo. Un estancamiento sin potencia desde 20 pies producía tasas de hundimiento de aproximadamente 8 pies por segundo. Áspero, pero dentro de los límites de diseño. Y críticamente, el impacto duro eliminaba el rebote. El bombardero golpeaba una vez y se quedaba abajo. 7 de mayo de 1944. El capitán Robert Rousseau Rosenthal, piloto con el 100º Bomb Group, el Bloody Undead, está regresando de una misión a Berlín. Su B-17, Rosie's Riveters, ha sufrido daños catastróficos. El motor número 2 está completamente destruido, dejando humo. El sistema hidráulico está perdiendo fluido a una tasa crítica. El neumático principal derecho del tren de aterrizaje está destrozado por fragmentos de flak. Rosenthal radio por adelantado a RAF Goodrich. Torre Goodrich. Este es Lucky 724 declarando emergencia. Intentaré aterrizaje de estancamiento sin potencia over. Lucky 724 Goodrich. Pista 27 está despejada. Tripulación de emergencia en espera. Estás autorizado para aproximación de estancamiento sin potencia. Rosenthal trae el bombardero a 142 millas por hora. Su copiloto, el teniente Sam Turner, anuncia altitud. 50 pies, 40, 30, 20. A 18 pies, Rosenthal tira los 4 aceleradores a ralentí y ala el yugo hacia su pecho. El bombardero se estanca, cae, se estrella en la pista. El neumático derecho destrozado explota completamente en el impacto, pero el tren de aterrizaje aguanta. El bombardero vira ligeramente a la derecha. Rosenthal corrige con timón. Rodan hasta detenerse en 2,000 pies. Toda la tripulación de 10 hombres se aleja ilesa. Rosenthal diría más tarde en una entrevista posterior a la guerra, los procedimientos estándar nos habrían matado. Los hidráulicos fallaban tan rápido que para cuando hubiéramos alcanzado la pista en una aproximación convencional, no habríamos tenido nada left. El estancamiento sin potencia nos bajó antes de que todo se detuviera. Entre marzo y agosto de 1944, RAF Goodrich registró 127 aterrizajes de emergencia usando la técnica de estancamiento sin potencia. De esos, 119 resultaron en aterrizajes exitosos sin fatalidades de tripulación, una tasa de éxito del 94%.
Los 8 fallos ocurrieron principalmente cuando los pilotos juzgaron mal el punto de estancamiento o cuando daños estructurales causaron estancamientos asimétricos, situaciones donde ninguna técnica de aterrizaje podría haber salvado la aeronave. Comparado con los 4 meses anteriores, cuando accidentes de aterrizaje de emergencia en Woodbridge mataron o hirieron tripulaciones en el 23% de los casos, la mejora era marcada. La técnica de estancamiento sin potencia redujo las bajas de tripulación en aterrizajes de emergencia en aproximadamente un 60%. 12 de agosto de 1944. El teniente William Wild Lot está trayendo a casa un B-17 tan mal dañado que los cazas alemanes dejaron de atacarlo, asumiendo que se estrellaría solo. Toda la sección de nariz está destrozada. El bombardero está muerto. El navegante está herido. 2 motores están fuera. La sección de cola está acribillada por fuego de cañón. Lot llega al canal inglés. Radio a RAF Manston para autorización de emergencia. Es informado sobre la técnica de estancamiento sin potencia, pero nunca la ha ejecutado. Primera vez para todo, murmura. Viene a 138 millas por hora. A 20 pies, lo estanca. El bombardero cae duro. El impacto es tan violento que el equipo en el compartimento de radio se suelta, pero el tren de aterrizaje aguanta. La aeronave se detiene. 9 tripulantes sobreviven. Lot recibiría más tarde la medalla de honor, no por el aterrizaje, sino por la misión misma. Pero en su citación, hay una sola línea. El hábil aterrizaje de emergencia del teniente Lot previno más pérdidas de vida entre su tripulación. El 28 de febrero, Bowie demostró la técnica al teniente coronel Creer. Creer observó desde la torre de control mientras Bowie traía el B-17 gritando sobre el umbral a 145 millas por hora, lo estancaba deliberadamente y lo dejaba caer sobre la pista con un impacto que sacudió el suelo. Creer estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, haz eso de nuevo. Y esta vez, voy contigo. Cada piloto en la sala de preparación pensó que Bowie acababa de firmar sus propios papeles de corte marcial. Llamaron la técnica suicida. Dijeron que era completamente ilegal. La resistencia de la Fuerza Aérea del Ejército a la técnica de Bowie no era terquedad burocrática. Estaba arraigada en principios aeronáuticos sólidos y experiencia dura. Estancar una aeronave cerca del suelo era la causa más común de accidentes fatales en la aviación. Cada piloto lo aprendía durante el entrenamiento básico. Las ecuaciones eran simples e implacables. Cuando una aeronave se estanca, pierde sustentación. Las alas dejan de generar suficiente fuerza para soportar el peso. La aeronave cae. A altitud, un piloto tiene tiempo para recuperarse. Empuja la nariz hacia abajo, aumenta la velocidad de aire, recupera sustentación. A 20 pies sobre una pista, no hay tiempo. Solo hay impacto. Las características de estancamiento del B-17 lo hacían aún más peligroso. La fortaleza voladora no se estancaba limpiamente. Se hundía. La nariz caía bruscamente. Una ala típicamente caía antes que la otra. La aeronave perdía entre 200 y 400 pies de altitud antes de que un piloto pudiera recuperar el control. Los manuales de entrenamiento advertían explícitamente a los pilotos nunca permitir que la velocidad de aire cayera por debajo de márgenes seguros durante la aproximación y aterrizaje. Los instructores en las bases de entrenamiento de B-17 en Texas, Nuevo México y Kansas perforaban procedimientos estándar implacablemente. Mantener 110 millas por hora en aproximación. Comenzar flare a 20 pies. Reducir potencia suavemente. Dejar que la aeronave se asiente en la pista con tasa de hundimiento mínima. Cualquier desviación de estos procedimientos se corregía inmediatamente y documentaba. Los reincidentes eran eliminados del entrenamiento. La lógica era irrefutable. Si los pilotos aprendían procedimientos no estándar, los usarían rutinariamente. Y si los usaban rutinariamente, los accidentes se multiplicarían. Mejor perder aeronaves dañadas y tripulaciones experimentadas ocasionalmente que entrenar miles de pilotos en técnicas que los matarían durante operaciones normales. Pero la segunda demostración convenció a Creer. El 5 de marzo de 1944, Bowie recibió autorización para realizar vuelos de demostración para oficiales superiores y pilotos de chequeo.
La solicitud subió por la cadena de mando al cuartel general del octavo mando de bombarderos. El escepticismo era feroz. La sala de briefing en el cuartel general del mando de bombarderos el 12 de marzo de 1944 estaba llena. Bowie estaba al frente enfrentando 23 comandantes de grupo, oficiales de operaciones e inspectores de seguridad de la Fuerza Aérea del Ejército. La mayoría tenía los brazos cruzados. El coronel James Wilson, jefe de seguridad de vuelo, habló primero. Capitán Bowie, nos estás pidiendo autorizar un procedimiento que viola cada regulación en el libro. Nos estás pidiendo enseñar a los pilotos a estancar deliberadamente sus aeronaves a 20 pies sobre la pista. ¿Entiendes lo que estás proponiendo? Sí, señor. Si autorizamos esto y los pilotos comienzan a usarlo rutinariamente, veremos accidentes fatales dispararse. Mataríamos más hombres en entrenamiento que salvaríamos en combate. ¿Permiso para responder, señor? Adelante. La técnica no es para operaciones rutinarias, señor. Es estrictamente para uso de emergencia, aeronaves con fallas hidráulicas, daños en superficies de control, fallas en múltiples motores o mal funcionamiento del tren de aterrizaje. Para aeronaves que encajan en esos criterios, los procedimientos actuales ya están matando tripulaciones a una tasa de fatalidad del 23%. La técnica de estancamiento sin potencia puede reducir eso a menos del 10%. ¿Basado en qué datos? Basado en 31 demostraciones exitosas en las últimas 2 semanas, señor, 0 fallas, 0 daños a aeronaves, y basado en el hecho de que los procedimientos estándar requieren autoridad de control sostenida por 60 a 90 segundos desde la aproximación final hasta el toque. El estancamiento sin potencia reduce esa ventana de estrés a 15 segundos. Para un bombardero dañado, esa es la diferencia entre lograrlo o no. La sala estalló. Es loco. Vas a matar pilotos. Esto viola principios fundamentales de seguridad de vuelo. Entonces una voz cortó el caos. Era el brigadier general Frederick Castle, comandante del cuarto ala de bombardeo de combate. Había perdido 11 bombarderos en accidentes de aterrizaje en los últimos 4 meses. He revisado el footage de demostración del capitán Bowie. He hablado con su comandante de escuadrón. Y lo he visto ejecutar esta técnica personalmente. Caballeros, nuestros procedimientos actuales están optimizados para aeronaves no dañadas. El capitán Bowie ha desarrollado un procedimiento optimizado para las condiciones reales que enfrentan nuestras tripulaciones cuando regresan del combate. Propongo que autoricemos el uso de emergencia de esta técnica en aeródromos de emergencia designados con protocolos de entrenamiento adecuados. La sala quedó en silencio. El coronel Wilson miró a Castle, luego a Bowie. Luego dijo: quiero 50 demostraciones exitosas más. Quiero protocolos de entrenamiento escritos. Quiero restricciones claramente definidas. Y si veo un accidente fatal atribuible al mal uso de esta técnica, se cierra inmediatamente. El 19 de marzo de 1944, el octavo mando de bombarderos emitió la Orden Técnica 123. Procedimientos de aterrizaje de emergencia para aeronaves B-17 dañadas en combate. El aterrizaje de estancamiento sin potencia fue oficialmente autorizado para uso de emergencia en aeródromos designados. El 23 de febrero de 1944, Bowie se acercó a su comandante de escuadrón, el teniente coronel William Creer, con una solicitud inusual. Quería realizar un vuelo de prueba para practicar procedimientos de aterrizaje de emergencia en un entorno controlado. Creer, quien había perdido 7 aeronaves en accidentes de aterrizaje en los últimos 3 meses, dio permiso. Bowie despegó en un B-17G número de serie 42 a 31 1983, un bombardero cansado por la guerra que había sido relegado a duties de entrenamiento después de daños de combate que lo hacían inadecuado para misiones operativas. Subió a 5,000 pies sobre el campo inglés. Y luego hizo lo que cada regulación, cada manual de entrenamiento, cada instructor en la Fuerza Aérea del Ejército le había enseñado a nunca hacer. Estancó deliberadamente el bombardero en la aproximación al aterrizaje. Lo que sucedió en los siguientes 45 minutos lo probaría como un genio o lo mataría. Lo que no sabía era que dentro de 3 meses su técnica sería escrita en los procedimientos de emergencia oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército y que reduciría las fatalidades de tripulación en aterrizajes de emergencia en un 60%. Primer intento, configuró la aeronave para aterrizaje. Tren abajo,
flaps extendidos al máximo, motores acelerados hacia atrás. Estableció una aproximación normal a 110 millas por hora. Luego, a 200 pies de altitud, tiró los aceleradores a ralentí y aló el yugo hacia atrás, estancando deliberadamente el bombardero. El B-17 cayó como un ladrillo. La bocina de advertencia de estancamiento gritó. El yugo de control se volvió blando en sus manos. El altímetro se desenrolló a 800 pies por minuto. A 100 pies, Bowie empujó los aceleradores hacia adelante, empujó la nariz hacia abajo y se recuperó. Su corazón latía con fuerza. Su copiloto, el teniente James Kirkland, estaba blanco de nudillos y silencioso. De nuevo, dijo Bowie. Segundo intento. Misma configuración, pero esta vez esperó hasta 100 pies para estancar. El bombardero cayó violentamente. La recuperación fue apenas posible. Demasiado alto. Tercer intento, 50 pies. Mejor, pero aún demasiada altitud para perder. Cuarto intento, 30 pies. El bombardero se estancó, cayó bruscamente y Bowie se recuperó justo a 10 pies sobre el suelo. ¿Cerca? Quinto intento. Esta vez, Bowie cambió los parámetros. Trajo el B-17 a 140 millas por hora. 30 millas por hora más rápido que el procedimiento estándar. Mantuvo la potencia hasta el último momento posible. A 20 pies sobre el umbral de la pista, tiró los 4 aceleradores a ralentí simultáneamente y tiró el yugo fuerte hacia su estómago. La nariz del bombardero se elevó bruscamente. La velocidad de aire se desangró instantáneamente. La bocina de advertencia de estancamiento sonó. Las alas dejaron de volar y el B-17 cayó directamente hacia abajo sobre la pista en una actitud perfectamente nivelada. El tren de aterrizaje absorbió el impacto. El bombardero rebotó ligeramente, se asentó y rodó. Bowie aplicó frenos, se detuvieron en menos de 2,000 pies. Kirkland lo miró. Eso fue lo más loco que he visto o lo más inteligente. Averiguémoslo, dijo Bowie. En los siguientes 3 días, Bowie practicó la técnica repetidamente. Refinó los parámetros. La velocidad óptima de aproximación era entre 135 y 145 millas por hora. Lo suficientemente rápido para mantener la autoridad de control, pero no tan rápido que la caída de estancamiento resultante fuera violenta. El momento crítico era la retardación del acelerador. Los 4 motores tenían que volver simultáneamente o el empuje asimétrico giraría la nariz. El tirón del yugo tenía que ser agresivo. Un flare suave no estancaría la aeronave lo suficientemente rápido. La técnica funcionaba porque eliminaba las variables que mataban bombarderos dañados. No había descenso lento largo, dando tiempo a sistemas dañados para fallar completamente. No había flare suave requiriendo entradas de control precisas. No había toque mientras aún volaba que pudiera causar rebotes. El bombardero simplemente caía los últimos 20 pies en un estancamiento controlado y golpeaba la pista lo suficientemente fuerte como para quedarse abajo. Las pistas de aterrizaje de emergencia en Inglaterra, RAF Goodbridge, RAF Manston y RAF Carnaby, fueron construidas específicamente para acomodar bombarderos dañados. La pista principal de Goodbridge se extendía 9,000 pies, 3 veces más larga que la mayoría de las bases operativas de bombarderos. Pero la longitud sola no resolvía el problema fundamental. Cuando un piloto traía un B-17 dañado usando procedimientos estándar, la aproximación larga y el flare suave requerían entradas de control precisas. Si los hidráulicos fallaban, si los motores tartamudeaban, si las superficies de control estaban dañadas, esa precisión se volvía imposible. Los pilotos luchaban contra la aeronave todo el camino hacia abajo, tratando de mantener 110 millas por hora y una tasa de descenso estable mientras el bombardero luchaba de vuelta. Los resultados eran predecibles y horribles. Los bombarderos se estancaban a 50 pies y caían del cielo. Aterrizaban duro, colapsaban su tren de aterrizaje y patinaban fuera de las pistas en lluvias de chispas. Tocaban demasiado rápido, no podían detenerse y salían del extremo lejano hacia campos u obstáculos. Entre noviembre de 1943 y febrero de 1944, solo RAF Goodbridge registró 17 accidentes de aterrizaje que resultaron en pérdidas totales de aeronaves y fatalidades de tripulación.
Los oficiales médicos estacionados en las pistas de emergencia describían el patrón de manera sombría. Tripulaciones que sobrevivían misiones sobre Alemania morían en accidentes de aterrizaje en sus propias bases o en campos de emergencia. Hombres que habían vivido barreras de flak y ataques de cazas perecían porque sus aeronaves dañadas no podían ejecutar la aproximación controlada precisa que demandaban los procedimientos estándar. Las regulaciones de vuelo de la Fuerza Aérea del Ejército eran explícitas. Las velocidades y procedimientos de aproximación estándar existían por buenas razones. Eran la forma más segura de aterrizar un B-17 bajo condiciones normales. Desviarse de esos procedimientos arriesgaba corte marcial o grounding. Lo que las regulaciones no contemplaban era que para 1944, las condiciones normales ya no existían. Alguien necesitaba probar que las regulaciones mismas, los procedimientos diseñados para salvar vidas, estaban matando tripulaciones. Y probarlo requeriría un piloto dispuesto a arriesgar todo en una técnica que parecía a cada observador como un suicidio deliberado. El capitán Howard Slim Bowie no era un piloto de pruebas. No era un ingeniero aeronáutico. No tenía un título en ciencias de la aviación, ni entrenamiento avanzado en procedimientos de vuelo experimentales, ni credenciales que sugirieran que estaba calificado para revolucionar la doctrina de aterrizaje de emergencia. Era solo un piloto de combate de 26 años con el 388º Bomb Group estacionado en RAF Netisal en Suffolk. Para febrero de 1944, había completado 18 misiones sobre Alemania, misiones a Hamburgo, Brunswick, Frankfurt y Berlín. Había visto amigos morir en explosiones de flak a 25,000 pies. Había visto bombarderos explotar en colisiones en el aire. Había cuidado aeronaves lisiadas a casa con motores en llamas y fluido hidráulico fluyendo detrás. Pero cada vez más, lo que lo preocupaba no era lo que sucedía sobre el objetivo. Era lo que sucedía después de llegar a casa. Observaba bombarderos dañados estrellarse durante intentos de aterrizaje en sus campos de origen. El patrón era inconfundible. Tripulaciones que sobrevivían la misión, que traían sus aeronaves lisiadas a través del Mar del Norte, que llegaban a Inglaterra. Morían porque los procedimientos de aterrizaje estándar demandaban autoridad de control que sus bombarderos dañados no podían proporcionar. Tenía una teoría. ¿Y si la aproximación controlada larga era el problema? ¿Y si tratar de mantener 110 millas por hora y ejecutar un flare suave ponía demandas imposibles en aeronaves dañadas? ¿Y si había una forma de poner el bombardero en el suelo más rápido, con menos tiempo para que los sistemas fallaran y menos demanda de entradas de control precisas? La idea se cristalizó durante una conversación con su ingeniero de vuelo a finales de febrero. Estaban discutiendo un aterrizaje de emergencia que Bowie había presenciado, un B-17 con hidráulicos dañados que había rebotado repetidamente durante el toque. Cada impacto empeoraba el daño hasta que el tren de aterrizaje colapsó y la aeronave se volcó fuera de la pista. 3 tripulantes murieron. El ingeniero mencionó que el rebote ocurría porque la aeronave aún tenía velocidad de vuelo cuando contactaba la pista. ¿Y si no la tuviera?, preguntó Bowie. El ingeniero lo miró como si estuviera loco. Entonces caería. Exactamente. A principios de 1944, la campaña de bombardeo estratégico sobre la Europa ocupada por los nazis había alcanzado una escala sin precedentes en la historia militar. Solo la 8ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba despachando más de 1,000 bombarderos pesados en misiones individuales. Cada aeronave llevaba 10 hombres y hasta 8,000 libras de explosivos de alto poder profundo en el Tercer Reich. El costo en vidas y aeronaves era asombroso. Entre enero y mayo de 1944, la 8ª Fuerza Aérea perdió más de 800 B-17 Flying Fortresses y B-24 Liberates por acción enemiga. El 14 de octubre de 1943, un día que sería recordado como el Jueves Negro, 291 B-17 atacaron las fábricas de rodamientos de bolas en Weinfurt, Alemania. 60 bombarderos fueron derribados. Otros 17 fueron dañados irreparablemente. Más de 600 aviadores fueron muertos, heridos o capturados. Eso fue una tasa de pérdida del 26% en una sola misión. Pero esas pérdidas catastróficas representaban solo parte del problema. Por cada bombardero derribado sobre Alemania, otros 2 o 3 regresaban a Inglaterra tan severamente dañados que los procedimientos de aterrizaje convencionales se convertían en apuestas mortales.
El B-17G Flying Fortress era una maravilla de la ingeniería. Impulsado por 4 motores radiales Wright R1820 Cyclone de 1,200 caballos de fuerza, podía llevar 13 hombres, 6,000 libras de bombas y ametralladoras calibre 50 objetivos a más de 1,000 millas de distancia. Su apodo, la fortaleza voladora, reflejaba una capacidad defensiva genuina. El bombardero podía absorber un castigo tremendo y seguir volando. Pero aterrizar un B-17 dañado demandaba precisión y suerte en igual medida. El procedimiento de aterrizaje estándar requería una aproximación larga y estable a 110 millas por hora, seguida de un flare suave y toque a alrededor de 90 millas por hora. El tren de aterrizaje necesitaba presión hidráulica adecuada, frenos funcionales y neumáticos intactos. Los daños de combate destruían todas esas suposiciones. Los bombarderos regresaban con líneas hidráulicas cortadas, dejando tren de aterrizaje que se desplegaba asimétricamente o no se desplegaba en absoluto. Regresaban con frenos destruidos, neumáticos destrozados por fragmentos de flak, superficies de control dañadas o ausentes por completo. Algunos volaban a casa con secciones enteras de ala o cola voladas, su aerodinámica fundamentalmente comprometida. 8 de marzo de 1944. RAF Goodbridge, Suffolk, Inglaterra. 1437 horas. El teniente de vuelo Michael Reynolds se encuentra en la torre de control, con binoculares pegados a su rostro, observando un B-17 Flying Fortress dañado que se acerca cojeando a la pista de emergencia. Humo sale de 2 motores. El tren de aterrizaje cuelga en un ángulo imposible. Uno de los neumáticos principales destrozado en tiras por fragmentos de flak sobre Bremen. Reynolds ha visto esto antes. En los últimos 4 meses, ha observado 184 bombarderos dañados intentar aterrizajes en Goodbridge. 17 de ellos nunca se recuperaron. Pero algo en este acercamiento hace que su sangre se congele. El bombardero viene rápido. Demasiado rápido. La velocidad estándar de aproximación para un Flying Fortress es de 110 millas por hora. Este parece estar haciendo 145, tal vez 150. Y no está descendiendo en la trayectoria de planeo normal. Viene plano, casi nivel, como si el piloto planea volar directamente a través de la pista en lugar de aterrizar en ella. Reynolds toma el auricular de radio. Fortress en aproximación. Estás demasiado rápido. Levántate y da la vuelta. Sin respuesta. El B-17 cruza el umbral de la pista a lo que parece 155 millas por hora. Cada instinto que Reynolds ha desarrollado en 2 años de operaciones de emergencia grita que este bombardero está a punto de volcarse por la pista en una bola de fuego. Ya está alcanzando el botón de alerta de choque. En cambio, a 20 pies sobre el asfalto, el piloto hace algo que Reynolds nunca ha presenciado en toda su carrera. Tira de los 4 aceleradores a ralentí y ala el yugo de control hacia su pecho, estancando deliberadamente el bombardero de 36,000 libras solo segundos antes del toque. El B-17 cae como una piedra. La bocina de advertencia de estancamiento grita. Las alas dejan de volar. Toda la aeronave cae directamente hacia abajo y se estrella en la pista con un sonido como una explosión controlada. El tren de aterrizaje absorbe el impacto. El bombardero rebota una vez, se asienta y rueda hasta detenerse en menos de 2,000 pies. Reynolds baja sus binoculares. Sus manos tiemblan. Lo que acaba de presenciar, lo que cada controlador de aeródromo en Inglaterra pronto llamaría el aterrizaje de estancamiento sin potencia, salvaría cientos de aeronaves y miles de vidas en los próximos 15 meses. Pero primero, un piloto tendría que convencer a toda la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos de que estancar deliberadamente un bombardero en la aproximación final no era suicidio. Era supervivencia. Lo que no sabía era que esta técnica se convertiría en el procedimiento de emergencia más controvertido y efectivo de toda la guerra.